El obradorato nos dejó en manos del crimen y la violencia. Su prioridad es ganar y mantener el poder, no gobernar. ¿Por qué llegan al poder atados de manos? ¿Qué se necesita para disminuir la violencia? Se necesitan 5 cosas que no están haciendo ni Claudia ni Morena. Están concentrados en otra cosa. Y mientras tú y yo estamos a merced del crimen, el organizado y el desorganizado. Eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, en el episodio 262 de Factor Kaiser. Te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados. No hay nada más importante para ti, para tu familia, para los tuyos, para los nuestros, que la seguridad. Eso es lo único que importa. Y por eso tenemos que ponerlo en el centro de la conversación. Acompáñame a ver el episodio de hoy. Desde hace 6 años, el obradorato abandonó a los mexicanos y nos dejó en manos de la delincuencia, tanto la organizada como la desorganizada. En los últimos 5 días, hubo 3 brutales masacres en el país, de esas que ya no pasaban, supuestamente. El 7 de noviembre, la Fiscalía de Guerrero encontró a 11 cuerpos abandonados en el municipio de Chilpancingo, que corresponde a los integrantes de una familia de comerciantes originaria de Chautipán, que desaparecieron a finales de octubre. El sábado pasado en la noche se registró un ataque armado en un bar en la zona centro de Querétaro, capital del estado. Dejó como saldo 10 muertos y 3 heridos. Informaron tanto la Fiscalía General del Estado, que inició una carpeta de investigación, como el gobernador Mauricio Curi. En la madrugada de ayer a hoy, en un bar en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, otra masacre que dejó 5 muertos y 7 lesionados. Solo en los últimos 5 días. El problema es que desde el sexenio pasado, para el obradorato hay 2 prioridades, y solo 2: ganar el poder y retener el poder. Gobernar para ellos no es una prioridad, eso no es lo que les importa. Eso es una tarea secundaria a la que se dedican solo cuando tienen asegurados los medios y las estrategias para ganar y para permanecer el poder. Para ganar el poder y para mantenerse el poder, están dispuestos a aliarse con quien se tengan que aliar, con tal de obtener financiamiento, movilización y estructura territorial. Eso quiere decir que Morena no le hace cara de asco, cara de fuchi a ninguna persona, a ningún grupo u organización que ponga dinero, que tenga la capacidad de movilizar personas o que pueda llevarle votos a las urnas. No se reservan el derecho de admisión con nadie. Si puedes llenar sus sobres amarillos, si puedes llenar sus eventos o sus marchas, si puedes mover personas y comprar votos, en Morena tienes un lugar asegurado. Así operan en todos los pueblos, pequeños y medianos, y en todas las ciudades de todo este país. Así ganan elecciones. Y no me refiero solo a capturar a los peores personajes del PRI, del PAN, de cualquier lugar, o a líderes sindicales, o a miembros de organizaciones ya establecidas. No. Desde hace décadas, en el PRD, que es la base más importante de Morena, que fue la que le dio la candidatura a López para 2 candidaturas a la presidencia, las alianzas de López y los suyos eran con líderes de vendedores ambulantes, taxistas y transportistas de todo tipo, invasores de terrenos, coyotes, pepenadores y todo tipo de grupos que operan en la ilegalidad, al amparo de las autoridades a las que ayudan a elegir. Desde hace décadas, diversos miembros del círculo más cercano a López y al PRD describen a detalle cómo el movimiento político de López, al que pertenece la actual presidenta, se financia con los donativos en efectivo de todos estos grupos que llegan en sobres amarillos. En su libro El Rey del Cash, Elena Chávez, que fue esposa nada menos que de César Yáñez, la mano derecha y hombre de todas las confianzas de López, ella describe en su libro a detalle cómo se generaban estas perversas alianzas con todo tipo de grupos y cómo se recibían carretas de dinero en efectivo para financiar las campañas, los viajes y a la familia de López. En los últimos años, periódicos y plataformas, organizaciones del más alto prestigio, nacionales e internacionales, han descrito las alianzas de Morena con el crimen organizado y la dependencia financiera de Morena para obtener recursos multimillonarios que ocupen sus campañas políticas. No es opinión mía, lo han dicho medios nacionales e internacionales de todo tipo. Y no es una historia aislada.
ni algunos chismes provenientes de contrincantes políticos. Son decenas de investigaciones, reportajes, libros, señalamientos judiciales, declaraciones y hechos que confirman estas perversas relaciones y esa dependencia directa al dinero que proviene de todo tipo de grupos delictivos y de interés en diversos lugares del país. Es imposible ya contar cuántos reporteros, comunicadores, líderes sociales y políticos de oposición han muerto, han sido asesinados por escribir sobre este tema y denunciarlo de manera precisa. Valientes mujeres y hombres han sido asesinados tratando de documentar y mostrar estas perversas relaciones entre el crimen y la política. Muchos otros han perdido sus empleos por señalar esto. Y muchos otros hemos sido directamente presionados, señalados y amenazados desde las mañaneras y otros medios afines por señalar este drama que está a la vista de todo el mundo. Este fenómeno es uno de los más estudiados del mundo desde hace décadas porque es una de las peores enfermedades de una república, la captura del poder por parte de la delincuencia a través de políticos sometidos a ellos porque vendieron su alma al diablo para llegar al poder. No es raro ni es exclusivo este fenómeno de países como el nuestro. Los intentos de captura de las instituciones y del Estado mismo por grupos de interés y grupos delincuenciales que operan en la ilegalidad es un cáncer que sufren todas las repúblicas modernas y que han sufrido las repúblicas, los imperios y todo tipo de organizaciones desde hace años, desde hace siglos incluso. En la serie de HBO Roma, que relata la época de la caída de la República y el inicio del Imperio, se describe abiertamente la corrupción de todo tipo de funcionarios y facciones políticas que se relacionan con grupos delincuenciales para obtener financiamiento, para tener estructura y para tener capacidad de movilización. Es fascinante. Es una vieja historia, pero que ha sido eficazmente atacada en las democracias exitosas de nuestros tiempos. La respuesta de las repúblicas modernas a esta enfermedad es la creación de instituciones sólidas, autónomas, bien diseñadas, bien reguladas, integradas por servidores públicos éticos que rinden cuentas y que están sometidos a estrictos regímenes de responsabilidad. La diferencia entre México y Dinamarca no es que allá no haya intentos de captura del Estado, de sus candidatos, de sus partidos o de sus instituciones por parte de mafias y grupos de interés. Por supuesto que hay daneses que quieren obtener privilegios a través de la corrupción. La gran diferencia es que allá 5 tipos de instituciones y sistemas lo hacen muy difícil. El primero es un sistema electoral bien diseñado, sólido e independiente que puede someter a cualquier partido, a cualquier candidato y grupo aliado, incluso quienes están en el poder, a robustos sistemas de fiscalización y rendición de cuentas sobre todos sus ingresos y gastos, para evitar que esos partidos o esos candidatos o organizaciones afines sean capturados por grupos de interés a través del financiamiento de las campañas. Segundo, ese sistema electoral se complementa muy bien con un robusto sistema fiscal que tiene la capacidad de regular y vigilar todo tipo de transacciones y movimientos financieros para evitar que las candidaturas y los partidos se conviertan en vehículos o voceros del crimen y de grupos de interés. Tercero, en esas democracias desarrolladas existen sólidas y autónomas instituciones policiales que se dedican a crear todo tipo de instrumentos, primero para prevenir delitos y luego para reaccionar con rapidez y eficacia cuando un delito se comete, para poder tener a los involucrados, detenerlos y poder armar sólidos expedientes con las pruebas necesarias para lograr que los responsables paguen con la cárcel. Cuarto, en esos países existen sólidos sistemas de justicia, en los que toda persona, sea quien sea, independientemente de su filiación política o cargo, es sometida a un juicio justo, a un tribunal completamente autónomo y competente, que no se va a dejar presionar por nadie para imponer la sanción que corresponda a quien sea. Y quinto, en estos países existen sólidos sistemas penitenciarios que tienen la capacidad de imponer sanciones que se derivaron de ese juicio justo y que pueden evitar que esas personas, sea quien sea, sigan haciendo daño a la sociedad. Por eso, en esas naciones se puede decir que, aunque existen miles de intentos de captura de personas, partidos o instituciones, la política funciona más o menos bien, en términos generales pues, porque es muy difícil que esas capturas sucedan y si suceden, es muy difícil que duren y no tengan consecuencias. México nunca ha sido un país de leyes y de instituciones, nunca, hay que decirlo. El drama de la violencia, la inseguridad y la corrupción no empezó hace 6 años. Sería absurdo asegurar que se trata de un fenómeno nuevo o exclusivamente provocado por la llegada del obradorato.
Desde la década de 1980, el gobierno norteamericano le impuso al gobierno mexicano la llamada guerra contra el narco, así, tal cual. Fue el presidente Ronald Reagan y después el presidente Bush padre, ambos republicanos, quienes le impusieron a Miguel de la Madrid y luego a Carlos Salinas la utilización del ejército y toda la fuerza del Estado para librar la llamada guerra contra el narco. Si querían, por lo menos estos gobiernos, la ayuda de Estados Unidos para los enormes problemas financieros que tenían estos dos gobiernos mexicanos. Para ambos presidentes republicanos era imposible convencer a su clase política de ayudar a México si su vecino no hacía por lo menos la finta de luchar contra el crimen organizado. Así, si eres uno de los que se creyó la caricatura obradorista de la guerra de Calderón contra el narco y que eso provocó la violencia, pues te engañaron. Cuando él asumió la presidencia en el 2006, la guerra ya tenía 20 años, la violencia tenía mucho tiempo y esa llamada guerra contra el narco ya estaba perdida. Así, este drama tiene 4 décadas, con diferentes matices, pero algo sí cambió en 2018, algo sí es diferente desde el 2018. Como López había basado sus 2 últimas campañas en la guerra de Calderón y prometía la paz y la desmilitarización, inventó un nuevo discurso, el de los abrazos y no balazos, el de la paz. Vamos a atacar las causas, decía por todos lados, no a la guerra contra el crimen. Básicamente argumentaba que el crimen y la violencia se debía a que los jóvenes caían en las garras del crimen porque eran pobres, porque no tenían empleo y porque no tenían educación. La tesis afirmaba que si el Estado les regalaba dinero y obligaba a los empresarios a contratarlos, se acabaría con el crimen. Voy a citar a López. Voy a reducir los homicidios a la mitad. Afirmaba textualmente en diferentes entrevistas y foros. Insisto, es cita textual. En el sexenio de Peña Nieto, el número de homicidios fue de 156,000. La mitad serían 78,000. El sexenio de López concluyó con el récord histórico de 200,000 homicidios, con el país hipermilitarizado y con presencia del crimen organizado en el 80% del territorio, según organizaciones especializadas. En el informe sexenal 2028-2024 presentado por Causa en Común, una organización especializada en el tema de la inseguridad, registró que el homicidio doloso tuvo un promedio de 94 víctimas al día en el sexenio de López. Causa en Común también reportó en su Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios, que de enero de 2020 a septiembre de 2024 hubo 26,000 atrocidades, entre las que destacan 6,500 casos de tortura, 3,456 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2,796 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y se localizaron 2,666 fosas clandestinas. Además, hubo 2,469 masacres de las que ya no hay. Un fracaso absoluto. Lo obvio, lo normal, lo lógico en una democracia, cuando se presentan estos fracasos estrepitosos, es que ese grupo ya no repita ni de broma en el poder y que además pague las consecuencias y se haga justicia sobre ellos. Pero como ya no somos una democracia y como López dedicó todo su dinero y todo su esfuerzo a retener el poder y a engañar a la gente y a llenarlos de mentiras, Claudia llegó con las manos atadas. No solo atadas a los miles de grupos de interés de todo tipo que financiaron las campañas de Morena, sino atadas a los caprichos y al ego de su antecesor. No solo es incapaz de tocar a todas aquellas personas que forman parte de la base político-electoral de Morena y que generan crímenes por todo el país, tampoco puede tocar la estrategia de seguridad que le heredaron, porque sería como reconocer el fracaso absoluto de su antecesor. Así, tú y yo estamos abandonados por el Estado. Como solo les importa su imagen, ganar el día, ganar el discurso y la narrativa del día para mantenerse en el poder, en las próximas horas, días y semanas verás que tratarán de desviar tu atención de todas las maneras posibles, para que no se hable de violencia, para que no se hable de inseguridad. Tratarán de decir que Claudia no es responsable por lo que sucede en Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, porque ahí gobierna el PAN, como si en estos estados no gobernara la señora Sheinbaum, porque pertenecen a México. Hablarán de las causas y de la guerra de Calderón. Prometerán investigaciones y mano dura. Respaldarán políticamente a los gobernadores y presidentes municipales en donde se presentan las masacres y la violencia, los que tengan que ver con Morena. Ahí se dirá que ellos no son responsables y que no están solos. Y nada más. Nada más. Claudia seguirá prometiendo semillas subsidiadas, nuevos programas sociales y todo tipo de mentiras. Seguirán con la voraz destrucción del Poder Judicial y de los órganos autónomos.
prometerán nuevas estrategias contra el crimen y pondrán gráficas manipuladas en sus mañaneras con números genéricos que supuestamente muestran que hay un avance contra la inseguridad. No habrá resultados concretos, no habrá grandes operativos, no habrá justicia por los asesinatos. Las extorsiones por todo el país continuarán, a todo tipo de negocios, y seguirán creciendo además impunemente. Lo mismo la inseguridad fuera de control en todas las carreteras, que sufre cualquiera que pasa por una carretera. Pero no te preocupes, Claudia ya anunció un programa de bacheo en las carreteras, para que te asalten pero que no se te ponchen las llantas. Para atacar de verdad la violencia y la inseguridad necesitamos 5 cosas. Primero, un nuevo modelo de prevención del delito en diferentes ámbitos, desde el diseño de ciudades y la planeación urbana hasta la creación de organizaciones vecinales que se cuiden entre sí. Segundo, se requiere un gran sistema electoral que tenga la capacidad de vigilar las finanzas de los candidatos, de los partidos y de las organizaciones afines para evitar la captura. Sin esto no hay nada, no hay juego. Si se captura desde la elección a una persona que va a hacer gobierno, se acabó. Tercero, se requiere un gran sistema de investigación de los delitos cometidos para poder someter a cualquier persona a la justicia, a quien sea. Cuarto, se requiere un gran poder judicial, autónomo, capaz e independiente para poder enjuiciar y sentenciar a cualquier persona. Y quinto, se requiere un robusto sistema penitenciario para poder ejecutar bien las sanciones sobre cualquier persona y evitar que sigan delinquiendo desde la cárcel. Esta es la agenda de seguridad que diversas organizaciones hemos planteado desde hace años. Pregunta, ¿ves a Claudia y al Obradorato planteando algo de esto? Yo creo que no. En el mejor de los casos, no lo entienden. En el peor de los casos, no pueden, porque los grupos de interés a los que están amarrados no lo permitirían. Exigir estos 5 cambios y no dejarte manipular por discursos mentirosos es una prioridad de la resistencia. ¡Viva la resistencia!